la teoría de resolución de problemas matemáticos. Y bueno, hemos hablado un poquito sobre las diferentes etapas de esta metodología. Estuvimos trabajando algunos problemas que nos pueden ser ejemplos interesantes de cómo justamente utilizar esta metodología para hablar de la ciencia de las matemáticas. Y la última sesión, estuvimos comentando de un ejemplo justamente que quedó de inicio como un problema para todos, un problema sobre calcular el valor de una mezcla de café, ¿sí? Este problema que lo que nos dice es que en una cafetería se vende una nueva mezcla de café. Esta nueva mezcla está compuesta justamente por un lado por café económico de 60 pesos el kilogramo y por otro lado de café gourmet de 180 pesos el kilogramo. Si decíamos que la nueva mezcla tenga un valor de 150 pesos, ¿qué cantidad de café debe de tener cada uno de los anteriores en un kilogramo? ¿Sí? Entonces, bueno, comenzamos a explicar la sesión pasada sobre este problema y que de hecho mostramos, por un lado, una guía muy breve, un esquema muy breve de por dónde podría ir, por un lado, la comprensión del problema y por otro lado, un modelo matemático del problema. Y bueno, cuando hablamos de la comprensión del problema, voy a referirme en este caso a recordar que tenemos entonces dos tipos de café. Sí, dos tipos de café. Un café económico que podemos llamar un café económico y en donde la cantidad de café económico podemos llamarla A. Y por otro lado tenemos un café gourmet, donde la cantidad de café gourmet podemos llamarla B. Estas dos definiciones son muy importantes, dado que lo que vamos a tratar de hacer es reescribir este problema que relaciona justamente, por un lado, las cantidades de café y por otro lado, los costos que tiene cada uno de estos cafés y los vincula. ¿Sí? El problema dice, en una cafetería se vende una nueva mezcla de café. Y bueno, la nueva mezcla está compuesta por café económico de 60 pesos el kilogramo y de café gourmet de 180 pesos el kilogramo. Si deseamos que la nueva mezcla tenga un valor de 150 pesos, la pregunta entonces es ¿qué cantidad de café debe tener? ¿Sí? Debe tener cada uno de los anteriores en un kilogramo. ¿Sí? Entonces, al leer este problema, podemos pasar a esta idea de darnos cuenta que entonces la cantidad de café económico que es A con la cantidad de café gourmet que es B se pueden relacionar. ¿Qué sabemos? Pues que ese nuevo kilogramo de café mezclado, esa unidad, según, pues debe de ser igual a la suma, por un lado, de la cantidad de café económico, por otro lado, de la cantidad de café gourmet. Esa es la razón por la cual A más B es igual a 1. Esto por un lado. Por otro lado, tenemos una ecuación que relaciona el costo de estos tipos de café. Es decir, 60 pesos vale el kilogramo de A, más 180 pesos vale el kilogramo de B.
Entonces, 60A más 180B es igual al valor que tenga el kilogramo de la mezcla, que el problema nos indica es justamente 150. Entonces, el resultado de poder escribir a A como la cantidad de café económico, a B como la cantidad de café gourmet y observar las relaciones entre la cantidad de café y su costo, nos da que el modelo matemático para resolver este problema es justamente un sistema de ecuaciones lineales. Ese es el modelo que necesitamos. Un sistema de ecuaciones lineales. ¿Sí? Ese sistema de ecuaciones lineales que nos dice que A más B es igual a 1 y que 60A más 180B es igual a 150. Entonces, lo que sigue ahora es resolver este sistema. A más B es igual a 1 y 60A más 180B es igual a 150. Vamos entonces a resolver este sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Vamos a comentar que en este caso, cuando estamos hablando ya del modelo matemático del problema, ya estamos pensando en el plan, en la segunda etapa de la que nos habla Paul, ¿no? El diseño de un plan. ¿Un plan para qué? Para resolver el problema. Y ya vimos que entonces el problema lo podemos escribir como un sistema de ecuaciones. Entonces, vamos a proponer una manera de resolver un sistema de ecuaciones. Y una forma, desde luego, una forma de resolver un sistema de ecuaciones es a través de métodos de solución de sistemas de ecuaciones. Seguramente hemos escuchado hablar de reducción, igualación, sustitución, la regla de Cramer, por mencionar algunos ejemplos de métodos para resolver sistemas de ecuaciones, o tal vez inclusive el método de Gauss-Jordan. Pero vamos ahora a pensar en uno de los métodos más básicos, que es resolver el sistema de ecuaciones lineales por el método de sustitución. ¿Qué significa resolver este sistema de ecuaciones lineales por el método de sustitución? Significa que a una variable la podamos escribir en términos de otra. ¿Sí? Es decir, vamos a escribir o a A en términos de B o a B en términos de A. Podemos elegir a A en términos de B y entonces podríamos decir lo siguiente. Vamos a decir, de la ecuación, perdón, de la ecuación, ya sabemos cuál es esta ecuación, la ecuación A más B igual a 1. Vamos a despejar alguna de las dos. Podríamos despejar tanto A como a B. No sé, maestra Sofía, si le gustaría comentarme cuál le gustaría a usted que despejáramos, ¿a A o a B? Usted me puede indicar. A ver, creo que ya nos escribió por acá en el chat por esta dificultad. Y claro, vamos a... B está bien, perfecto. Entonces vamos a despejar B. Si despejamos B, es decir, esto lo que significa es que A, que está del lado izquierdo, lo pasamos al lado derecho y entonces, ¿qué tenemos? Que B es igual a 1 menos A. Que B es igual a 1 menos A. Y vamos a utilizar esto. Vamos a utilizar esto. Bienvenida, maestra. Qué gusto saludarle. Bienvenida, bienvenida. ¿Sí? Vamos a utilizar esto ahora para sustituir. De ahí proviene el nombre de sustitución.
Vamos a sustituir a B en la ecuación, en la segunda ecuación. ¿Qué dice la ecuación? Dice que 60A más 180B es igual a 150. Eso es lo que dice esta segunda ecuación. Es decir, 60A más 180B es igual a 150. Y entonces vamos a sustituir que B es igual a 1 menos A. ¿Qué vamos a obtener entonces? Que 60A más 180 por lo que vale B, que es 1 menos A, es igual a 150. Es decir, esto es igual a ¿cuánto? ¿A? 60A más 180 por 1 es 180. Más por menos 180 por A es 180A. Es igual a 150. Qué bonito resultado. Y ahora vamos a dejar las A's de un lado y los números reales, en este caso, enteros, del otro lado. Entonces, fíjense que tenemos del lado izquierdo, nos queda ¿qué? 60A menos 180A es igual a 150. Está más 180, pasa menos 180. Y entonces, ¿qué tenemos? Que 60A menos 180A es menos 120A. ¿A cuánto es igual menos 120A? Pues a 150 menos 180, que es 30. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que A debe de ser igual. Menos 30, ¿no? A ver, menos 30. Ah, sí, menos 30. Tiene usted toda la razón, maestra. Bienvenida, bienvenida. Qué gusto escucharla. Excelente. Perdón, gracias, Entonces, buenas noches. buenas noches. Entonces A es igual ¿a quién? A menos 30 sobre menos 120. Menos por menos es más. Y pregunta, 30 sobre 120, ¿a qué fracción equivalente es igual? ¿Tan tan? ¿Un cuarto? Exactamente, a un cuarto. Si lo queremos escribir en decimales, sería 0.25. ¿Esto qué significa? Que la cantidad de café tipo A, 0.25. Y entonces la cantidad de café económico es un cuarto. Un cuarto de kilo. Esa es la cantidad de café económico. Ahora, voy a corregir aquí porque puse diseño del plan, resolver el sistema de ecuaciones lineales por el método de sustitución. Y entonces acá, esta parte sería ejecutar el plan, ¿verdad? Y ya lo estamos ejecutando. Ya tenemos A, ¿sí? Ahora vamos a calcular B. Pues ya esto ya es simple, porque ya sabemos que B es 1 menos A. Ay, B es 1 menos A. 1 menos lo que vale A. ¿Cuánto vale A? 0.25. ¿Cuánto es 1 menos 0.25, maestras? .75.
0.75. Ahí está. Y entonces, esto nos permite pasar a la última etapa del método de Polya, que sería la visión retrospectiva. La primera es entender el resultado, ¿verdad? ¿Qué significa el resultado? Significa que la nueva mezcla de café, ¿qué pasa con ella, maestra Violeta? ¿Qué nos dice usted? ¿Cuál sería la conclusión de esto? ¿Cómo está compuesta? No, ahí sí yo no puedo apoyar porque no tengo el contexto de lo que estamos haciendo. Perdón. Estamos haciendo el ejercicio de tarea. Acá está. Este ejercicio de tarea. ¿Sí? Entonces, es un problema que dice así. Voy a volverlo a leer. En una cafetería se vende una nueva mezcla de café. La nueva mezcla está compuesta por café económico de 60 pesos el kilogramo y el café gourmet de 180 pesos el kilogramo. Si deseamos que la nueva mezcla tenga un valor de 150 pesos, la pregunta es, ¿qué cantidad de café debe haber de cada uno de los anteriores en un kilogramo? Y bueno, lo que hicimos fue llamar A la cantidad de café económico y a B la cantidad de café gourmet. Y entonces nosotros hemos llegado a una conclusión muy interesante, porque lo que estamos diciendo entonces es que la nueva mezcla de café está compuesta de Un cuarto una cuarta parte. Ajá, muy bien. sería un cuarto de café De café económico. y 3/4 de gourmet. Exactamente. De café gourmet. Algo así, sí, ¿verdad? Café gourmet. Ahí está. Entonces, ya tenemos el resultado y ya tenemos la interpretación, maestra Violeta, para cuando ponga su cafetería, su restaurante de café. Ahí tenemos cómo hacer las mezclas del café, pero podríamos decir más, porque esta es la interpretación del resultado, por ejemplo, el problema se podría resolver de otra forma. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan ustedes? Pues de que se puede, pero ¿cómo? ¿Quién sabe? Bueno, yo puedo adelantarles un poquito sin que lo hagamos acá para poder seguir avanzando, pero puedo adelantarles un poco y decirles que sí, una regla de tres, es decir, este problema se puede resolver utilizando solamente aritmética. Sí, podemos utilizar solamente aritmética y eso es suficiente para poder resolver un problema de este tipo. Utilizando una regla de tres, utilizando una tabla, también se puede aproximar este problema. Y además, y mediante otros métodos, algebraicos. ¿Por qué mediante otros métodos algebraicos? Porque nosotros decidimos utilizar el método de sustitución, pero podríamos haber utilizado, por ejemplo, el método de igualación, de reducción, de Kramer, o finalmente de Gauss, Gauss-Jordan.
por mencionar algunos ejemplos, ¿no? Entonces, es un problema que tiene varias opciones para poder resolver justamente eh, sistemas de ecuaciones lineales. Es decir, al convertirse este problema justamente en un sistema de ecuaciones lineales, pues ya nos da muchas opciones, muchas otras opciones para poderlo resolver. ¿Sí? Entonces, es un problema interesante porque lo podemos abordar desde la aritmética, lo podemos abordar eh, desde el álgebra, y ya en el álgebra hay diferentes maneras de poder resolver este tipo de problemas. ¿Sí? Maestras, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿Vamos bien hasta aquí? Por mi parte, todo bien. ¿Todo bien? Muy bien. Maestra Isabel, ¿vamos bien? Muy bien. Entonces, si les parece bien, vamos a pasar a un segundo problema. Observemos que estamos hablando del método de Pauli. Estamos tratando de seguir esos pasos de Pauli. Hemos hablado de problemas de aritmética y hemos hablado de problemas de álgebra. Y entonces vamos a tomar un ejemplo más, que de inicio va a ser un ejercicio. ¿Están listas para divertirse? Este es el ejercicio cuarto. Y dice así. Este es muy, muy, muy sencillo. Muy simple, muy simple. ¿Sí? Encontrar dos números cuya suma sea 45 y cuya resta sea 21. A ver, maestras, ahí está. Dos y otros dos números, bueno, pueden ser los mismos, desde luego, de hecho, tienen que ser los mismos, cuya resta sea 21. ¿Sí? Maestras, ¿cuánto tiempo damos para que ustedes piensen este problema ya en casita? Ustedes propongan, maestras. ¿Cuánto tiempo? Pues un par de minutos. Un par de minutos. Eso es muy bien. Poquito tiempo. Muy bien. Adelante, adelante. Vamos a dar un par de minutos. 2 minutitos, por favor. Estamos aquí en línea y al pendiente.
Muy bien, maestras, ¿cómo están? ¿Cómo vamos? ¿Ya está? ¿Qué me dicen? ¿A qué soluciones llegaron, maestras? Yo llegué a 33 y 12. A ver, eso está interesante. 33, es decir, una solución. 33 y 12. A ver, ay, esto se escribe así, pues nada más soluciones. Así nace. A ver, vamos a ver. Maestra Isabel, ¿usted llegó a esa misma solución o llegó a otra solución? Puede escribirnos por el chat. Si el audio falla, con toda confianza. Es decir, si 33 y 12 son solución, significa que 33 más 12 debe de ser igual a 45. Veamos. Sí, sí es igual a 45. Y 33 menos 12 sería justamente 21, ¿verdad? A ver. Exacto. Muy bien, muy bien. En efecto, esa es una solución. ¿Sí? Maestra Isabel, ¿usted llegó a otra solución? Bueno, a lo mejor la maestra Isabel me comentaba que se tenía una dificultad en el audio, pero en efecto, maestra, usted ha llegado a la solución correcta. Es decir, nuestro ejercicio dice encontrar dos números cuya suma sea 45 y cuya resta sea 21. Y la solución a la que usted llegó, que es correcta, es 33 y 12. Podemos justamente verificarlo, ¿sí? Y la pregunta sería, ¿cómo llegó a esa solución, maestra? Es decir, ¿utilizó álgebra? ¿Utilizó un sistema de ecuaciones? ¿O, o simplemente utilizó aritmética, maestra? ¿Cómo llegó a esa solución? La verdad es que quise yo hacerlo de otra manera, en el sentido de que cuando yo doy ese tipo de ejercicios, los muchachos, mis alumnos, llegan a la solución sin poner en práctica el álgebra. Y yo soy muy de a fuerza querer imponer el álgebra. Pero no, o sea, me estuve así como que jugando con los números a ver con cuál le atinaba. Y no, o sea, honestamente lo primero que yo hice fue un sistema de ecuaciones. Y por la estructura de la dinámica del ejercicio, pues se me hizo más sencillo aplicar el método de eliminación. Claro Y que ya sí. dije, bueno, ya teniendo los resultados, me voy así como que probando cantidades de ensayo y error a ver si es cierto que sale. Pero honestamente no se me ocurre otra manera Claro, de claro que sí. solucionar. Claro que sí, exacto. Es decir, podemos brevemente, ya, lo primero que comento es que usted ha llegado a la solución correcta, claro que sí. Pero brevemente comentamos un poquito cómo sería utilizando un sistema de ecuaciones. Es decir, como otra manera de resolver, podemos pensar que X y Y son esos dos números. Entonces, lo primero es dos números que nos sumen 45. Entonces, voy a escribirlo como un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, es decir, un X más Y, que es igual a 45. Y la segunda ecuación es cuya resta sea 21. Es decir, si a X le resto Y, ahora me da 21. ¿Sí? Ahora, bueno, está escrito así de manera extraña, pero esto es en realidad pues, un sistema de ecuaciones. ¿Sí? Es decir, si escribimos esto como comúnmente lo hacemos de forma vertical, lo que tenemos es que este es un sistema de ecuaciones de 2 por 2. Es decir, dos ecuaciones, dos variables. ¿Cuál es la primera ecuación? Que X más Y es igual a 45. ¿Cuál es la segunda ecuación? Que X menos Y
es igual a 21. Entonces, ¿cuál variable podemos eliminar ahí directamente? Pues la y, ¿verdad? La y puede ser de utilidad, es decir, si sumamos, al sumar las dos ecuaciones, lo que tenemos entonces es que x más x va a ser 2x. Y entonces más y menos y se elimina. Y entonces 45 más 21 es ¿cuánto? 66. 66. Exactamente. 66. 66. Es decir, entonces, x es igual a 66 sobre 2. ¿Cuánto es 66 sobre 2? 33. Sí, ¿verdad? Ahí aparece el 33. Entonces, ahora, como x, ya sabemos que x es igual a 33, pues, maestra, dígame, ¿cuál usamos? ¿La primera ecuación con la suma o la segunda ecuación con la resta? Pues la resta. Eso, la resta, muy bien. Entonces, usando que justamente x menos y es igual a 21, vamos a calcular ahora cuánto vale y. Esto no es difícil porque simplemente vamos a sustituir el valor de y. Es decir, x es 33 menos y igual a 21. Pues entonces, ¿sí? Ese 33 que está del lado izquierdo lo pasamos a la derecha cambiando de signo y nos queda que menos y es igual a 21 menos 33. ¿Esto es igual a cuánto? 21 menos 33, ¿cuánto es? Menos 12. Menos 12. Y entonces lo que nosotros tenemos acá es que menos y es igual a menos 12. Menos y es igual a menos 12. Entonces esto significa que y es igual a 12. Y ahí está. Hemos llegado justamente a la solución que usted generosamente nos ha compartido, nos ha podido compartir, maestra. Muy bien, excelente. Muchas gracias, maestra, maestra Isabel. Esperamos que también usted esté disfrutando de este bonito problema. Y bueno, este fue un ejercicio, escribí ejercicio porque sé que es un ejercicio más típico de clase. Ahora vamos a hablar de un ejercicio que también podríamos llamarlo ejercicio, pero ahora me voy a permitir llamar problema porque es un poquito menos común. Aunque los profesores de sexto grado, los profesores de secundaria, los profesores de bachillerato probablemente también lo pudieran considerar como un ejercicio muy típico, dado que es un problema basado en las edades. Entonces, este problema va a ser el problema número 5. Y por cierto, con este problema número 5 vamos a cerrar este bloque de resolución de problemas, ¿sí? Y vamos a tomar próxima clase, el próximo miércoles, un bloque nuevo con otra teoría de la didáctica de las matemáticas. Bueno, ¿en qué consiste este problema? Este problema, pues dice, Alberto, ¿sí? Y su padre se llevan 25 años de edad. Ahí está. Calcular la edad de Alberto sabiendo que dentro de 15 años la edad de su padre será el doble que la suya. Ahí está, mira, qué bonito.
Alberto y su padre se llevan 25 años de edad. Calcular la edad de Alberto sabiendo que dentro de 15 años la edad de su padre será el doble que la suya. Qué bonito, un problema justamente de edades, ¿sí? Un problema de edades, ¿sí? Entonces, adelante, por favor, maestra, maestra Violeta, ¿cuánto tiempo damos? Ahora, si usted proponga el tiempo. Ay, es que yo odio esos problemas de las edades. Así como unos 5 días. ¡Ay, 5 días! No, Algo, unos, en lo que voy le pregunto a Alberto. unos 5 minutos, ¿le parece bien? Ok, está bien. Muy bien, no se preocupe. Damos unos 5 minutitos para que lo pensemos ahí en casa y ahora comenzamos. Adelante, por favor.
Hola, maestras, muy bien. Pues vamos a, ¿qué les parece si entre todos vamos reflexionando sobre este buen ejercicio, sobre este problema? Lo vamos resolviendo. Sí. Entonces, bueno, ¿qué tenemos? Tenemos un problema muy bonito, ¿sí? Alberto y su padre se llevan 25 años de edad. Entonces, vamos a suponer primero, pensando en esta parte de la comprensión del problema, ¿sí? Definiendo las variables. Si vamos a llamar a X, sea X la edad de Alberto, ajá, ¿les parece bien? Y Y la edad de su padre. Entonces, cuando decimos Alberto y su padre se llevan 25 años, ¿esto lo que significa? ¿Sí? Es que en realidad, pues, lo voy a escribir antes de utilizar las ecuaciones, algo de este estilo, ¿no? Es decir, lo que estamos diciendo básicamente es el hecho de que eh, la edad de Alberto más 25 años, es igual a la edad de su padre. Qué bonito. ¿Ah? Esto es lo que nos está diciendo. Ahora, por otro lado, ¿qué sabemos? Sabemos que la edad de Alberto en 15 años, ¿sí? La edad de Alberto en 15 años, o sea, la edad de Alberto más 15, no, 2 veces, ¿verdad? Más bien. La edad de Alberto, calcular la edad de Alberto sabiendo que dentro de 15 años la edad de su padre será el doble que la suya. Es decir, 2 veces la edad de Alberto, más 15 años va a ser igual a la edad de su padre, ¿verdad? Eso lo podríamos expresar así. Es decir, lo escribo todavía sin expresiones algebraicas, es decir, el doble de la edad de Alberto más 15 años 15. es igual a la edad Del padre, de su padre, así es. más 15. Ahí, ¿verdad? Sí está bien, ¿verdad? Ay, escribí una D de más. Ahí está. Más 15 también. Pero sería más 15 años es decir, él nos dice calcular la edad de Alberto sabiendo que dentro de 15 años, es decir, es el doble de la edad de Alberto más 15 años para que pueda ser igual a la edad de su padre. ¿Sí? A la edad de su padre. Ahora, esto lo podríamos también expresar de otra forma, que a lo mejor es más claro. Ese más 15 lo podemos poner del otro lado como un menos 15. ¿Sí? Y entonces, esta manera de ver el problema nos permite darnos cuenta que esto, pues, es un sistema de ecuaciones lineales. ¿Sí? Es decir, ¿qué sistema de ecuaciones lineales es? O sea, escribirlo acá. Es un sistema de ecuaciones lineales. Del siguiente estilo. La primera ecuación es X más 25 es igual a Y. Y la segunda ecuación es 2X es igual a Y menos 15. Ahí está. Qué bonito. Ahí está. Entonces, bueno, esta es una parte compleja porque este es el modelo matemático del problema. Gran parte de las dificultades a las que se enfrentan nuestros alumnos son
es justo esta parte del problema. Ahí es donde muchos alumnos presentan una gran dificultad, ¿sí? Porque ahí es donde interviene la parte del desarrollo del razonamiento matemático. ¿Qué sigue de esto? Pues el diseño de un plan. El diseño del plan ya es más simple porque ya identificamos que el modelo matemático del problema es un sistema de ecuaciones. Entonces, vamos a resolver un sistema de ecuaciones. Escribí mal. Ecuaciones lineales de dos ecuaciones con dos incógnitas. Dos ecuaciones con dos incógnitas. Maestra, a ver, maestras, ustedes díganme, ¿cuál método hacemos? ¿Cómo resolvemos el sistema? ¿Les gustaría, por ejemplo, que utilizáramos sustitución, igualación? ¿Qué me comentan ustedes? ¿Reducción? Pues por cómo están acomodadas ahorita las ecuaciones, quizá por sustitución, pues ya está despejada Okay. la Y. Exactamente. Podemos usar por sustitución. Exactamente, muy bien. Y entonces, miren, la primera ecuación, ahora vamos a ejecutar el plan. La primera ecuación ya está como despejada casi, ¿no? Así está escrita de manera muy bonita, ¿no? X más 25 es igual a Y, ¿cierto? Ahí ya tenemos claro cómo Y se puede escribir como X más 25. Vamos entonces a sustituir. Sustituimos la ecuación de Y en la segunda. Voy a bajar hacia abajo. En la segunda ecuación. La ecuación de Y es la que acabamos de escribir. ¿Cuál es la segunda ecuación? La que nos dice que 2x menos 2x es igual a Y menos 15. Bueno, entonces, ¿qué tenemos esto? Recordemos, Y es igual a X más 25. Entonces voy a tratar de sustituir acá. ¿Y qué tenemos? A ver. Tenemos que, a ver si no se me olvida la ecuación. 2 por X es igual, decíamos a Y menos 25, pero ¿cuánto vale Y? X más 25, ¿verdad? ¿Sí es correcto? Sí, Menos 15. Menos 15. A ver si no me equivoqué. Ahí está bien, ¿verdad? sí, correcto. Y entonces, esto significa que 2X es igual a X, ya le voy a quitar el paréntesis, más 25 menos 15. ¿Cuánto nos queda? Más 10. Vamos a pasar entonces esa X del lado derecho al lado izquierdo y va a cambiar de signo. Nos va a quedar algo así. Sí, nos va a quedar algo así. Algo así como 2X menos X es igual a 10. 2X menos X es X. Entonces ya tenemos la primera solución. La primera solución es que X es igual a 10. Ahí está. Qué bonito. Entonces, si X es igual a 10, esto lo que significa es que entonces Alberto, bueno, lo voy a escribir al final. Alberto tiene 10 años. ¿Qué sabemos? Pues para calcular Y, ya sabemos que Y es igual a X más 25. Entonces es muy fácil calcular Y. Porque para calcular Y, usamos el valor obtenido
de X. Es decir, sabemos que X más 25 está igual a Y. Esto significa entonces que 10 más 25 es igual a Y. Y esto significa que 35 es igual a Y. Ahí está. ¿Verdad? Y bueno, hemos llegado a la solución. Hemos llegado a la solución. ¿Cuál es la solución? Vamos a la visión retrospectiva. Bueno, esta visión retrospectiva, claro, nos dice que X es igual, es decir, la edad de Alberto es 10 años y la edad de su padre es 35 años. ¿Podemos decir más cosas? ¿Qué opinan, maestros? ¿Podemos decir más de esta parte? Por ejemplo, podríamos decir que el problema puede resolverse usando métodos algebraicos para resolver sistemas de ecuaciones. Es decir, no solo se puede resolver de esta forma, sino que podríamos haber utilizado igualación, podríamos haber utilizado reducción, podríamos haber utilizado la regla de Kramer, podríamos haber utilizado el teorema de Gauss-Jordan y podríamos haberlo resuelto por esas maneras. Y también por cálculo aritmético. Es decir, alguien que vaya calculando algunas edades y verificando, comprobando que las propiedades entre las edades se puedan cumplir. ¿Sí? Entonces, bueno, hemos tratado en estas 3 sesiones que hemos hablado de resolución de problemas, de, en la medida de nuestras posibilidades, poder profundizar el impacto que la resolución de problemas tiene y cómo puede convertirse en un método muy útil para promover el aprendizaje de las matemáticas. Desde luego es un método que yo creo que es cercano un poquito a todos, porque todos en alguna etapa de nuestra infancia o en la adultez hemos hablado de resolución de problemas. Pero creo que llevarlo desde la perspectiva que Paul ya lo plantea, desde luego que también nos permite enriquecer nuestra práctica. La siguiente sesión, el próximo jueves, vamos a seguir hablando de enseñanza de las matemáticas, tal vez ahora no centrados ya en esta propuesta de Paul ya como tal, sino en otras metodologías, pero como podemos observar, creo que cada metodología nos deja algunas enseñanzas y algunas reflexiones propias sobre la enseñanza, sobre la didáctica de las matemáticas. Pues deseo que tengan una muy buena noche. Maestras, no sé si alguien tenga alguna duda, alguna pregunta de lo que estuvimos revisando el día de hoy. Por mi parte, todo en orden. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, muchas gracias, maestra Violeta, muchas gracias, maestra Isabel. Deseamos que hayan podido disfrutar de la sesión. Y bueno, nos vemos muy puntuales el próximo miércoles a la misma hora, a las 8 de la noche. Y vamos a enviar por ahí una lectura para que se diviertan hablando de la siguiente metodología, para que puedan ir profundizando antes de nuestra sesión de diplomado. Muchísimas gracias, muy buena noche y muy buen descanso. Que la pasen muy bien. Gracias. Y feliz inicio de ciclo escolar. Así que diviértanse mucho. Uf, gracias. Bonita noche. Y felicidades, doctor, por todos sus éxitos. Gracias, gracias. Muy amable. Muchísimas gracias. Gracias. Por cierto, no olviden, aprovecho el viernes para invitarles a la presentación es que este verano tuvo 2 libros. No se escribieron este verano, aclaro, ha sido un año dedicado a eso, pero ha coincidido
que se presenten ahora casi de manera simultánea. El viernes presentamos esta versión en inglés de este texto de Introducción a las Teorías del Aprendizaje, y este viernes vamos a hablar del anillo de polinomios, así que